esperanza de esta nación solo está en ti. Hoy te buscamos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmo 33, 12. Buenos días, los saludo hoy 24 de julio, mes donde declaramos Colombia tierra de bendición. Bienvenidos a este tiempo de comunión de los domingos en la mañana. La palabra de este mes es Dios por nosotros. Nuestro tema para hoy es en el nombre del Señor. Por nuestra tierra. Buenos días para todos. Les invito a que en esta mañana meditemos juntos con el tema en el nombre del Señor. Ese es nuestro tema para esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Amamos tu presencia, la deseamos, la necesitamos y queremos depender más y más de ella. Llénanos de ti, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El enfoque de la palabra para estos domingos ha sido Dios por nosotros. Tenemos un marco muy especial y es la gestión para conseguir el local propio para nuestras reuniones como iglesia. Damos gloria a Dios porque ahora es una realidad. Hasta hace poco faltaban muchos millones de pesos y ahora ya es una realidad. De aquí en adelante sigue la etapa de la construcción del templo, donde estamos enteramente confiados en el Señor. Por eso es que nos atrevemos a declarar que es pan comido, no pretendiendo que somos poderosos, sino sabiendo que no lo somos, pero que el Todopoderoso está por nosotros. Precisamente por eso el enfoque de esta palabra de los domingos en la mañana, Dios por nosotros. Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la palabra. Si Dios es por nosotros, entonces no hay obstáculo. Nosotros estamos andando en su voluntad, avanzando en su propósito, y Él es el primero que se interesa en esto. Él apresura su palabra para ponerla por obra. Por eso vamos confiados en victoria. No estamos procurando, arañando, esforzándonos por una victoria, sino que nos esforzamos porque estamos en una posición de victoria en la que el Señor nos ha puesto y en la que Él quiere que nosotros permanezcamos firmes. Hermanos, sea cual sea la dificultad, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Le invito a que abramos nuestras Biblias en primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a mirar inicialmente los versos 1 al 3. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 1 al 3 dice: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Ahí entonces tenemos los dos ejércitos enemigos, Israel y los filisteos. Los filisteos son conocidos como tal vez los peores enemigos que el pueblo de Israel llegó a tener. Y están en orden de batalla, están listos, tienen sus campamentos asignados en montes que están frente el uno al otro, el valle en medio, y están listos para la pelea. En cualquier momento entonces avanzarán en frente de la batalla. Luego miremos los versos 4 al 11. Dice versos 4 al 11 del primer libro de Samuel, capítulo 17:
Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Este gigantón, este paladín, es un guerrero con mucha experiencia, uno de los mejores guerreros de los filisteos, y dice que su altura son 6 codos y un palmo, haciendo la conversión para una medida más conocida por nosotros, eso equivale a 3 metros. 3 metros, estamos hablando de una persona muy grande, un gigante realmente, de 3 metros. Dice el versículo 5 en adelante: y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Esa cota, esa coraza que tenía, pesaba, dice acá, 5,000 ciclos de bronce. Eso equivale, para una medida conocida nuestra, equivale a 55 kilos. 55 kilos solamente era su coraza, imagínense eso. Luego dice el verso 7: y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Esos 600 ciclos de hierro equivalen a un peso de más de 6 kilos. Entonces, entre la armadura, solamente lo que hemos contado, lo que dice de la coraza, y luego la lanza, solamente esas dos partes de la armadura ya pesaban, ¿cuánto? Más de 60 kilos. Más de 60 kilos solamente la armadura, sin contar sus botas o su calzado, sin contar el casco. Es decir, estamos hablando de una máquina destructora, de un asesino bien entrenado y con mucho poder físico para dañar, para matar. Dice el versículo número 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El rey y todos los valientes de su ejército escucharon esas palabras y se llenaron de mucho miedo. Saúl y todo Israel, incluyendo pues todos estos valientes, este ejército de Israel, conocían del poder de Dios. Habían visto ya manifestaciones del poder de Dios, habían quedado asombrados muchas veces por el poder de Dios. Tenían una confianza por esos hechos que ya conocían. Ellos desde la infancia eran enseñados en los hechos poderosos de Dios, así que se acostumbraron a ir creciendo confiando en Dios. Pero ahora tienen una situación crítica, se están enfrentando a un gigante, tal vez una situación no peor, pero sí distinta a las que habían vivido antes. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación nueva, generalmente tenemos cierta inseguridad, cierto temor. Ellos se están enfrentando a una situación nueva. Además de esto, cuando somos en grupo nos sentimos como fuertes, pero cuando tenemos que tomar una decisión personal, entonces ahí sí ya el temor de pronto nos gana ventaja. El desafío de este gigante era que enviaran a un hombre. No era enfrentarse todos contra todos como ya estaban listos para esa batalla, sino que él desafió para que un solo hombre representara a todo Israel y peleara contra él. Él representaba a los filisteos y pedía a uno que se enfrentara contra él representando a Israel. De esa pelea entre esos dos hombres dependía la victoria. Si ganaba Goliat, entonces Israel estaba perdido y tenía que servir a los filisteos. Pero si ganaba
alguno de los israelitas, entonces eran de ellos la victoria y los filisteos tenían que servirles. Pero ¿quién se iba a atrever? ¿Quién se iba a atrever a tomar una decisión personal? Y aquí es donde veo yo una comparación con lo que estamos pasando como iglesia Getsemaní y como podemos pasar en muchas otras situaciones. Yo me refiero a la consecución del local. Gloria a Dios, ya tenemos este local. Pero pienso que cuando nos toca la decisión personal de cuánto voy a dar 50,000, 100,000, no, pero estamos hablando de un local, tengo que dar más, de 1,000,000 tal vez, 10 millones, y creo que muchos queremos dar 30, 80, 1,000,000,000, ojalá, más, pero viene la situación que estamos viviendo, vemos nuestro entorno, vemos nuestras propias necesidades, vemos la lucha diaria que tenemos para suplirlas, y entonces empezamos a tener cierta desconfianza, cierto temor. Hemos enfrentado otras situaciones, hemos dado testimonio que el Señor nos ha sanado, que nos ha levantado, que nos ha librado, que nos ha dado una provisión milagrosa una y otra vez, pero cuando nos encontramos en una situación nueva, entonces viene como la duda, viene como el temor. Y yo quiero animarles a que hagamos ese paralelo con lo que estamos viviendo ahorita y lo que está viviendo el pueblo de Israel aquí en primer libro de Samuel capítulo 17. Podemos hacer un recorderis reciente. Es que reciente ese saldo pendiente quedó en 0 y no fue por tu fuerza y menos por la mía. No fue porque individualmente hicimos algo, ni siquiera porque en grupo hicimos algo, sino porque estamos convencidos que fue un asunto de Dios. Estamos totalmente convencidos que Dios es por nosotros. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No tenemos dinero como para comprar un local, pero si el Señor lo dijo, si el Señor le plació darnos ese lugar, entonces ¿quién contra nosotros? Si el Señor le va a dar la victoria a Israel aquí, entonces ¿qué Goliat, qué gigante contra Israel? Ninguno realmente. Pero eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Si nosotros nos enfocamos en nuestra necesidad, en nuestra pobreza, en nuestra falta de recursos, en nuestra debilidad, en nuestro tamaño, entonces de pronto nos llenamos de temor y pensamos, así como Saúl y como los valientes de su ejército, que vamos a ser destruidos, que no vamos a tener éxito. Pero si enfocamos nuestra mirada en el que es por nosotros, en el que es el Todopoderoso, entonces, ¿quién contra nosotros? Entonces no solamente vamos a recordar que Él nos dio local, sino que vamos a tener la certeza, vamos a tener completa seguridad que también nos va a dar, como oraba nuestro hermano Ramiro hace unos minutos, también nos va a dar la provisión para construir el templo y construirlo muy bien construido, muy hermoso, mucho más sabiendo que es para honrar al Señor, para la gloria al Señor, para avanzar en el propósito de Dios. Así que enfocamos nuestra mirada no en nuestras dificultades, no en ese gigante financiero que parece que nos va a destruir, sino que enfocamos nuestra mirada en el Señor, en el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que es el dueño de hecho del oro y la plata, el que nos dio el local, ese también nos va a dar para construir el templo. Nosotros confiamos en eso. De allí no nos bajamos, de esa posición de victoria no nos podemos mover. Ese hombre solamente tenía una armadura tan pesada. El peso de esa armadura de pronto era comparable con uno de los valientes del ejército de Israel. Solamente el peso de su armadura. Era un hombre impresionante, infundía temor. Muchas situaciones nos pueden infundir temor, pero recuerden, hermanos, nunca olvidemos esto: Dios es por nosotros. Otra cosa es cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios. Otra cosa es cuando el propósito de Dios va en una dirección y nosotros vamos en otra dirección. Ahí sí estamos condenados al fracaso. Ahí sí nos podemos llenar de incertidumbre, de temor, y seguro que la derrota viene adelante. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a mirar ahorita en el mismo capítulo, entre los versículos números 12 y 30. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 12 y 30, dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí,
el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Así que los 3 hermanos mayores de David estaban prestando servicio militar y estaban precisamente en ese monte, frente al otro monte donde estaban los filisteos, y estaban a punto de pelear, pero estaban atendiendo el desafío de este gigantón Goliat. Versículo 15 en adelante. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, queridos hermanos. Esa opresión, ese susto, esas palabras desafiantes, esa humillación durante 40 días duró eso. Verso 17, y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y esos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y esos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Así que el papá le encargó a su hijo menor: vayan de los muchachos, llévenle eso para que ellos estén bien alimentados. Él quería ayudarles, darles ánimo, nutrirlos un poco más para que estuvieran bien fuertes para la batalla. También le mandó un detalle especial a uno de los comandantes, y la idea era que David viera cómo estaban los hermanos y llevara algunas muestras de que ellos estaban bien. Verso 19 en adelante. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Así que es importante esto que dice en la última parte, el grito de combate. Quiero decirles, hermanos, recordarles, porque lo hemos visto en otras ocasiones, que el grito de combate no es un adorno, no es cualquier cosa. Tú y yo necesitamos un grito de combate. Los enemigos tienen grito de combate. De hecho, ellos rugen como si fueran leones, y ese rugido del enemigo nos paraliza. La tendencia es que nos paraliza, pero nosotros también debemos tener como ellos un grito de combate. Siempre que hay una pelea, siempre que hay una batalla, siempre que hay un combate, debemos tener un grito de combate. Y ese grito de combate, la palabra de Dios nos enseña, la llama palabra del testimonio. La palabra del testimonio es una palabra que nosotros decimos directamente contra nuestro enemigo o contra nuestros enemigos, y es una palabra que está apoyada en la palabra de Dios. Es decir, no es que tenemos la pelea allí y vamos a ponernos a leer el salmo en ese momento. No es la Biblia, no es la palabra de Dios exactamente, sino una palabra que es de acuerdo a la palabra de Dios, pero que en ese momento particular nosotros pronunciamos en contra de nuestros enemigos. Esa es la palabra del testimonio. Esa palabra del testimonio es parte importante para la victoria de todo creyente, según nos dice Apocalipsis capítulo 12. Esa palabra o este grito de guerra, este grito de combate, lo tienen todos los que saben guerrear. Tú y yo debemos saber guerrear, tú y yo debemos tener una palabra, un grito de guerra, y ese grito de guerra debe estar apoyado en la palabra. Miramos lo que la palabra de Dios nos dice de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo, y eso que el Señor nos diga lo vamos a decir, lo vamos a declarar una y otra vez. Vamos delante de la presencia del Señor con nuestra situación difícil, le decimos al Señor: aquí vengo delante de ti, necesito tu consuelo, tu fortaleza, necesito una palabra que me aliente, una palabra que me ayude a enmarcar la situación difícil con la palabra. Y una vez que tengas esa palabra, la escribes, la memorizas, la repites, la pronuncias, la declaras, la lanzas contra tu enemigo. Ese es el grito de batalla. No olvidemos esto, no es un adorno, no es un accesorio, es parte importante para que tú y yo podamos
manifestar esa victoria en la que el Señor nos ha puesto. Vamos al verso 21. Dice: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. El panorama es terrible. La radiografía es muy triste. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Esos son los valientes de Saúl. Esos son los valientes de Israel. Ese es el ejército. Uno de los ejércitos que hasta el día de hoy es conocido por ser tan valiente, con tanta capacidad militar. Pero acá dice que todos huían. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Verso 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y exhibirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y quiero que hagamos una comparación entre los versículos 25 y 26. En el verso 25 dice: y cada uno de los de Israel decía. Eso es lo que cada uno de los de Israel decía. Todos esos que estaban con tanto miedo, los que huían de la presencia del gigante, los que tenían tanto temor, decían. ¿Qué era lo que decían? ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? ¿Han visto ese gigantón? ¿Han visto su armadura? Bueno, eso es especulación, pero imagino que en el comentario de pasillo eso era lo que decían. Dice: él se adelanta para provocar a Israel. Y luego habla de la recompensa que el rey había prometido a alguno que pudiera vencerle. Esas son más o menos las palabras que decían las personas según el verso 25. Ahora las palabras de David, verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y mira lo que él agrega: y quitar el oprobio de Israel. Y sigue agregando: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mira lo importante. Inmediatamente David asoció esa causa no con su vida, no con el temor, no con el peligro, sino con Dios. Hermanos, tú y yo debemos acostumbrarnos a asociar nuestra causa, cualquier cosa que estamos viviendo, asociarla con Dios, no con nuestra debilidad, no con nuestra incapacidad, sino con Dios mismo. Una vez nosotros podamos asociar cada cosa de nuestra vida con Dios, pues no hay manera que no andemos en victoria. Vamos a tener ese caminar en victoria todos los días, pero todo, absolutamente todo, lo familiar, lo íntimo, lo público, lo financiero, lo sentimental, cualquier cosa que tenga que ver con nuestra vida lo tenemos que asociar con Dios. Mira que él lo asoció con Dios. Él no dijo: ese está desafiando al ejército. Sí dijo que había desafiado al ejército, pero mire la manera como lo dice: ¿qué harán al hombre que venciere al filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? No solamente era el escuadrón o el ejército de un pueblo, del pueblo de Israel, sino los escuadrones de el Dios viviente. Asoció esa causa con el Dios viviente. Ahí empieza a marcar diferencia. Verso 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá?
¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? David simplemente dijo: pero ¿qué estoy haciendo? Solamente estoy hablando, no estoy haciendo nada más, solamente son palabras que estoy diciendo. Acá el hermano mayor lo está menospreciando, él está empoderándose, asociándose a causa con Dios. Pero hermanos, estemos listos cada vez que tengas esa actitud de asociar todas tus cosas con Dios. No va a faltar la persona, incluso alguien de pronto muy allegado, que te va a menospreciar, que te va a tratar de ubicar no conforme al poder de Dios, sino conforme a tus debilidades, conforme a tu incapacidad, conforme a tu enfermedad, conforme a tu pobreza, conforme a la situación que estás viviendo, conforme a situaciones miserables, pero no conforme al poder de Dios. Tenemos que estar listos. No solamente es tomar una decisión y declararla, sino que también nos tenemos que mantener firmes en esa posición, sea quien sea el que nos viene a desalentar. Es muy diciente que sea el hermano mayor, el que sí estaba en el ejército. David iba a un mandado precisamente por él y los otros dos hermanos, y ese que es tan importante para David es el que está tratando de darle un bajonazo, de desanimarlo, de bajarlo en esa posición donde él ya se está subiendo. Es que él está asumiendo esa autoridad porque está asociando esa causa con Dios. Pero viene el hermano y le va a decir: usted viene aquí de chismoso. ¿Dónde dejó las ovejas? Usted ni siquiera pudo cuidar un poquito de ovejas que tiene. Así lo está menospreciando. Versículo 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Hermanos, esto puede ser muy duro, y tengamos cuidado en la aplicación del verso 30. Mire bien lo que dice tu Biblia. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David con su hermano? Se apartó hacia otros. Dice: y apartándose de él hacia otros. Hermanos, si nos quedamos allí escuchando ese reporte negativo, de cosas negativas, debilidad, entonces nos va a ocasionar mucho daño. Hay unos momentos donde nosotros tenemos que declarar, tenemos que mostrar nuestra posición. Hay otros momentos donde tenemos que ir delante del Señor para afirmar esa posición, pero no siempre debemos quedarnos allí. Hay un momento donde simplemente tenemos que hacer lo que dice el verso 30, nos debemos apartar de esa persona. Una persona que te está desalentando, una persona que te está dando mal ejemplo, una persona que no te ayuda a andar en el propósito de Dios. Llegará el momento donde te tienes que apartar de esa persona. Ahora, digamos que vives en la casa, en la misma casa, están bajo el mismo techo. Digamos que es tu cónyuge, por ejemplo. ¿Cómo te vas a apartar de tu cónyuge? Estoy diciendo: no, si tu cónyuge te es estorbo, entonces sepárate. No, tenemos que mirar la palabra de Dios, toda la suma de la palabra de Dios, pero sí en cierta medida te tienes que apartar de esa persona, de la persona que sea, incluso de tu cónyuge. No divorciarse, no necesariamente guardar una distancia física, pero sí tienes que poner un filtro a las palabras de esa persona. Si esa palabra viene con desánimo, con desaliento, entonces tú no vas a tener tus oídos abiertos, tu corazón abierto para esa persona. Te va a tocar cerrar tu corazón, te va a tocar cerrar tu oído para no escuchar sus reportes negativos. Esa es una manera de apartarse, de tomar cierta distancia con esa persona para que no te afecte. Es más, si tú amas a esa persona, por el bien de esa persona tienes que apartarte de esa manera para que le puedas ayudar. David no estaba pensando en él, David estaba pensando en el Señor, en la gloria de Dios, en el ejército, en los escuadrones del Dios vivo. En eso estaba pensando. No era algo solamente para la recompensa. Él estaba pensando en el oprobio. Él estaba pensando en quitar ese oprobio de todo el pueblo. Así que por el bien mismo de todas las personas debemos tener cuidado cómo nos relacionamos con ellas. Vamos ahora entre el verso 31 y 39, dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. El rey se enteró y él lo hizo venir
Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Me emociona ese muchachito. Yo siempre que pienso en primer libro de Samuel capítulo 17 recuerdo a Getsemaní y recuerdo la canción que hace muchos años le enseñaron a los niños, una canción acerca de David y Goliat, y se refería a David como un simple muchachito que se llamaba David, y eso es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 17, un simple muchachito, y ese simple muchachito está delante del rey, y al rey le dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Le está diciendo al rey: mire, el ejército, estos valientes no tienen que desanimarse, no tienen que desmayar su corazón, porque yo soy un muchachito, pero yo voy a ir y voy a pelear contra este filisteo. Me llama mucho la atención que David no le dijo al rey que lo iba a matar, que lo iba a vencer, solamente dijo: voy a pelear. Él fue muy sobrio en su declaración del verso 32. Vamos con el verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra el filisteo, contra aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Ves? A ver, David, guardemos las distancias. Tú eres muy valiente, aprecio el gesto, pero no puedes pelear. Es que eres un muchacho y él es un gigante, además de joven, es un guerrero. O sea, no hay posibilidad, no tienes posibilidad, no puedes pelear contra él. Versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Uy, hermanos, aquí hay mucha información. De estos versos 34 al 36 hay mucha información que debemos atender. Lo primero que quiero mostrar es que las primeras palabras en ese orden que David les está diciendo. ¿Qué es lo que le dice David a Saúl? ¿Tu siervo qué? Verso 34. Cuando Saúl le dice: no vas a poder porque es que tú eres un muchacho, eres un guerrero desde la juventud. ¿Qué le contesta en el verso 34? David respondió a Saúl: dice: tu siervo era pastor de las ovejas. ¿Cómo está conjugado ese verbo? Pasado. Tu siervo, aquí vean, aquí donde me ve, yo era. Oh, por Dios. Hermanos, cuando leamos la Biblia no podemos pasar rápido. No podemos ir rápido hasta donde le cortó la cabeza. Ahí queremos llegar, pero tenemos que mirar qué hizo para cortar la cabeza. David le dijo: tu siervo era pastor de las ovejas. Ahora, pregunto, ¿qué estaba haciendo David cuando el papá le envió ese mandado? ¿Qué estaba haciendo? Cuidando las ovejas. Y ahora él ya dice: yo era. Tu siervo era. Porque ahora ¿qué? ¿Ahora qué es David? ¿Ahora qué se convirtió David? Ahora se convirtió en un guerrero, en uno de los guerreros de Israel. Hermanos, nosotros tenemos que tener un punto de partida. ¿Sí? No, yo era el que me congregaba, yo era el que a veces me conectaba, yo era el que se me pasaban los tiempos de comunión, yo era de los que dejaban visto al pastor cada vez que nos decía que ya vamos a empezar. Yo era, hermanos, nosotros tenemos que empoderarnos, asociar las cosas que nos pasan con el poder de Dios y de ahí en adelante escribir una historia distinta. Nosotros ya tenemos que decir: yo era el que a veces, yo era el que no iba a las reuniones, yo era el que me decían es presencial y no iba, yo era el que cuando estábamos sobre la 34 no asistía, me perdía las reuniones, yo era.
No está diciendo algo malo David. Ser pastor de las ovejas no es nada negativo, no es nada positivo. Lo que yo digo es que ahora el Señor no lo tiene en ese momento. Él no puede decir, a ver, ¿a quién hay que matar a Goliat? Pero es que yo soy pastor de ovejas. No, yo soy el guerrero, yo soy el indicado, yo soy el que va a pelear con Goliat. Antes yo era pastor de ovejas, pero ahora yo soy el guerrero que va a enfrentar a ese filisteo, a ese gigante. Así empieza la declaración de David para el rey. Y luego le narra que león o de pronto un oso que atacaba a una de las ovejitas, él la defendía, él la libraba, y si el animal se levantaba contra él lo mataba. Pero ¿por qué dice? ¿Pero cómo lo dice? Dice el verso 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y a este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Así que él sigue enfocado. Las palabras de su hermano no lo desanimaron, las palabras de David, del rey Saúl, no lo desanimaron. Él sigue enfocado y él se repite, hermanos, no solamente lo está repitiendo diciendo para Saúl, sino para sí mismo. Para sí mismo, él sigue diciendo, este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Verso 37, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Ya no había manera de detenerlo. Esa determinación de David era imparable. Hermanos, si Dios es por nosotros, nosotros podemos tener la determinación de David. Si Dios es por nosotros, si sabemos, si tenemos la revelación que Dios es por nosotros, somos sencillamente invencibles, imparables. Debemos ser como David. David reconocía a Dios en todos sus caminos. Mire lo que añade, las palabras que añade David al rey. Dice, Jehová, verso 37, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿Quién lo libró del león? ¿Quién lo libró de los? El Señor. Y entonces ahora dice, Él también me librará de la mano de este filisteo. Así es. Hermanos, nosotros podemos decir ahorita, de acuerdo a ese verso 37, siguiendo el ejemplo de David, Jehová nos dio el local, Él también nos dará para la construcción del templo. Literal, ese verso 37. Así como el Señor libró antes a David, así lo va a librar de este gigante. Verso 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. Yo no puedo andar con esto. Yo no puedo andar con esto, le dijo, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Así que David desechó esas cosas. No, yo me quito esto. Ni la espada la pudo usar. No pudo usar, él no estaba acostumbrado. Él no pudo usar eso. Ahora vamos entre los versos 40 al 44. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 40 al 44 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y yo veo ese cuadro y digo, bueno, viene el gigante con semejante formidable fuerza, destreza y armadura, y como si fuera poco, delante viene el escudero. Yo creo que más parejo sería que David peleara con el escudero, ¿cierto? Sí. Estaba muy dispareja la situación aparente, ¿no? Dice el verso 42,
y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro? ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Hermanos, mire esta situación. Muchos de los que estamos aquí reunidos en esta casa, los que están ahí en la conexión, recuerdan unas palabras de este siervo, del pastor Ariel. Cuando estamos viviendo una situación y empezamos a ver qué vamos a hacer, él nos dice generalmente unas palabras. Él nos dice: eso es espiritual. Eso es espiritual, mío. Eso me decía. Yo recuerdo cuando muchos años atrás me decía: eso es espiritual, mijo. Y entonces yo después dentro de mí decía: ya sabía que me iba a decir así. Pero lo que necesitamos es dinero. Lo que necesitamos es fuerza. Lo que necesita David aquí es que el otro tronche un tobillo y caiga, o que no saben qué necesitamos allí. Necesitamos algo como físico, como un poco más de envergadura, un poco más de estatura, un poco más de músculo, más armas, más una espada, no sé, o ojalá una ametralladora. Algo necesita David así. Pero yo me imagino, perdonen que meta esto acá, no hay espacio, pero es mi imaginación, en mi imaginación sí cabe. Yo me imagino esa situación, yo me imagino a Goliat hablando, menospreciando a ese muchachito, y David acercándose a él, y uno de los hombres que está cerca de ese punto de encuentro entre los dos es el pastor Ariel, y le está diciendo: eso es espiritual, mijo. Eso es espiritual. Para que lo tenga en cuenta, para que siempre hasta el último momento tenga en cuenta que todo lo tenemos que asociar con Dios, absolutamente todo, no solamente el león, no solamente el oso, ese filisteo también, no solamente cuando habló con el pueblo, no solamente cuando habló con el ejército, no solamente cuando habló con su hermano mayor, no solamente cuando habló con el rey Saúl, sino ahora que va a enfrentar cara a cara a Goliat. Tiene que tener en cuenta que es un asunto espiritual. Y si no nos parece espiritual, miremos en detalle las palabras del mismo filisteo, del mismo Goliat. Dice, verso 43, y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Antes siquiera de agredirlo físicamente, ya lo estaba atacando espiritualmente. ¿Cómo lo estaba atacando espiritualmente? Lo maldijo por sus dioses. Le lanzó maldiciones por los dioses falsos, por los dioses de los filisteos. Maldijo, está enviando maldiciones, está enviando demonios, está atacando espiritualmente a David. Por supuesto que este enfrentamiento se centra en un asunto físico, en un aspecto físico. De hecho, todo el Antiguo Testamento tiene ese enfoque físico, que es una sombra de lo que más adelante iba a ser la realidad que nosotros vivimos ahorita en esta dispensación de gracia, que es un asunto, como dijera el pastor Ariel, espiritual. Acá vemos combinadas las dos cosas. En nuestra situación diaria también vemos combinadas las dos cosas, las cosas físicas y las cosas espirituales, pero todo tiene un origen espiritual. Tienes una enfermedad, busca el origen. No necesariamente fue que te serenaste, no necesariamente fue algo que comiste. De pronto hay algo espiritual. Incluso cuando te fuiste a serenar, incluso si fue algo que comiste, ¿por qué lo comiste? ¿Quién te lo dio? Si sabías que te hacía daño, ¿qué es lo que te hace que lo comas? De hecho, aunque hay cosas físicas, también podemos encontrar el asunto espiritual, la causa espiritual. Acá habían unas maldiciones. Dice el verso 43, la última parte: y maldijo a David por sus dioses. Ahora, verso 44, dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
Goliat era un hombre de guerra, él sabía, lo de él era la guerra. Lo de David, ¿qué era? Uno podría decir, lo de David eran las ovejas. No, lo de David eran los leones, porque miren, no, lo de David eran los osos. Pues ni ovejas, ni león, ni oso. Lo de David era asociar su vida con el Señor. Lo de David era la dependencia de Dios. Eso era lo de David. Para ser un cantor, para ser un guerrero, para ser un pastor, para ser un rey, para ser un muchachito, para ser un valiente, para ser un israelita común y corriente, su dependencia era del Señor. Así tenemos que ser tú y yo en todas las áreas de nuestra vida. En todo momento tenemos que depender del Señor. Él está mostrando esto. Dice ahora el filisteo, el gigante, le está diciendo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Eso también es una maldición. Ese es el grito de guerra. Este hombre sabía su grito de guerra. Era un guerrero, por eso él tenía su palabra de testimonio también, su grito de guerra, sino que era apoyado en sus fuerzas y era apoyado en sus falsos dioses. Ahora, nosotros tenemos también nuestra palabra de testimonio, una palabra que es apoyada en la palabra de Dios y apoyada en el poder de Dios. Versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes, vamos ahora del verso 45 al 51, que fue la reacción de David. ¿Cómo contesta David? ¿Cómo enfrenta David esa situación? Verso 45 al 51 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti con esta honda y estas piedras. Mas yo vengo a ti con esta rabia que me sacaste. Mas yo vengo a ti con esta indignación. Mas yo vengo a ti porque me enamoré de la hija de Saúl. Mas yo vengo a ti porque es que quiero evitar los impuestos. Ay, hermanos, qué fácil es nosotros andar en el propósito de Dios y en el camino desviarnos, en el camino soltarnos de donde debemos soltarnos y agarrar lo que no debemos. Qué fácil es que el enemigo nos ponga en el camino muy buenas opciones para desenfocarnos, pero tenemos que ser como David, tenemos que estar enfocados. Tengo el enemigo allí, pero realmente yo no lo estoy viendo a él, realmente lo que yo estoy viendo es al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de los ejércitos, al vencedor, al que ha hecho que nosotros seamos más que vencedores. Ahí está David enfocado en Dios, él está viviendo esa situación. De pronto tenía los pelitos erizados, pero estaba empoderado y estaba decidido porque confiaba completamente en el Señor. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y es en ese nombre, queridos hermanos, que tú y yo tenemos la victoria asegurada. En el nombre del Señor. Ahí, así era que iba él. Yo no tengo lanza, no tengo jabalina, no tengo espada, no tengo músculo, no tengo estatura, no tengo capacidad, no tengo experiencia, pero tengo el nombre poderoso de Jesús. Amén. No tengo dinero. Sí, hermanos, si no teníamos dinero para comprar el local, lo que teníamos ya lo dimos. ¿Con qué vamos a hacer con qué vamos a construir el templo? Es que no es con plata, es que no es con poder, no es con nuestra fuerza, es en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Y como dije el primer domingo del mes, esto está quedando grabado. En el poderoso nombre de Jesús, la construcción del templo para nuestras reuniones es pan comido. Amén. Porque el Señor nos ha permitido darnos cuenta, vernos como lo que realmente somos. Un muchachito
que no tiene destreza para eso. Y no tenemos lanza, no tenemos jabalina, no tenemos esas grebas que nos protejan las piernas, no tenemos el casco, pero tenemos el poderoso nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús conseguimos ese local, y en el nombre de Jesús edificamos el templo para la gloria de Dios. Es en el nombre de Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús es que tú eres libre, y en el nombre de Cristo Jesús es que tu situación en tu matrimonio se compone, y en el nombre de Jesús es que tus hijos vuelven al Señor, y en el nombre de Jesús es que eres sano, y en el nombre de Jesús es que tienes éxito en tu academia, en el nombre de Jesús es que tienes éxito en tu trabajo, en tus proyectos. Es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tenemos la victoria. Es en Él que tú y yo somos más que vencedores. No es con lanza, no es con plata, no es con conocimiento, no es con fuerza, ni siquiera es con ganas. Es en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Así tal cual como lo hizo David. Versículo 46, Jehová te entregará, sigue diciendo, porque David también tiene su grito. Esa es la palabra del testimonio de David. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David sigue enfocado. David tiene ese gigantón allí de 3 metros con esa armadura formidable, pero sigue enfocado. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Tú y yo estamos para mostrarle a todos los vecinos, a los familiares, a los amigos, a los enemigos, que hay Dios, que tenemos un Dios. Amén. Que ese Dios se manifieste, se muestre, se glorifique en nosotros, que la gente vea nuestras obras para que glorifiquen ellos también a nuestro Padre que está en los cielos. Verso 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Hermanos, este detalle del verso 48, hace años lo enfocamos. Hubo una prédica específicamente de ese verso 48, yo la recuerdo. ¿De qué se trataba esa prédica? Hermanos, de darnos prisa. Dice, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. El Señor puso algo en tu corazón, date prisa para hacerlo. El Señor puso una carga, date prisa. El Señor te puso a orar por algo, date prisa. El Señor te puso a visitar a alguien, date prisa. El Señor te puso a pedirle perdón a alguien, date prisa. Date prisa para ir, así como David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No tengamos miedo, no aplacemos. Hay algo difícil, entonces démonos prisa y avancemos, como dice aquí, a la línea de batalla. Avancemos, la victoria es nuestra. El Señor quiere esa victoria cuanto antes. Él quiere que nosotros disfrutemos cuanto antes de ese poder que está a favor nuestro. Verso 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Gloria a Dios. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un dato muy interesante acá es que David no solamente corrió, se apresuró a la línea de batalla,
sino que cuando ya lo había herido mortalmente con la piedra en la frente y el gigante cayó al suelo, volvió a correr. Dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo para cortarle la cabeza. Hermanos, no hagamos soluciones a medias, hagamos todo completo. No hagamos algo por hoy, hagamos algo para siempre. Que la victoria se manifieste para siempre. No dejemos malherido al gigante, matémoslo completamente, quitémosle la cabeza. No lo dejemos solamente herido y vencido, sino que lo debemos exterminar en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Todo enemigo, todo gigante que se levante contra el pueblo de Dios cae, Amén. cae, es derrumbado, es derribado, es vencido en el nombre de Cristo Jesús. Anulamos todo poderío del enemigo. Viene con lanza, con jabalina, con fuerza, con poder, con capacidad. Pero nosotros nos levantamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La victoria es nuestra. No hay nada más. La victoria es nuestra en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Pedimos, Señor, que te glorifiques en nuestras vidas. Oramos, Señor, que nos ayudes a estar enfocados. Ayúdanos a reconocerte en todos nuestros caminos. Pedimos, amado Dios, la dirección tuya de tu Espíritu. Pedimos, Señor, que nos llenes de tu presencia. Ayúdanos a mirar las dificultades, a mirar nuestros enemigos, pero a enfocarnos en ti, en tu nombre, en tu poder, en tu gloria. Queremos andar, movernos para ti. Y no solamente queremos intenciones, queremos también conquistas. David no solamente quería conquistar, no solamente quería pelear, él lo hizo. Él no solamente quería vencer, él lo venció. Él mató a Goliat. Gracias, Señor, por el hecho de la consecución del local. Ahora, Señor, queremos glorificarte con el hecho de la construcción del templo, hermoso para ti, para tu gloria. Tu bendición para los hermanos que estuvieron acá en vivo en esta conexión, para los que están acá en esta casa y para los que vean esta prédica un poco más adelante en el canal de YouTube. Padre, ayúdenos a andar en esa victoria en la que tú nos has colocado. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.